Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Parte del COVID-19 en Israel, 71 muertos y 9.404 infectados. Confinamiento total. El Seder de Pesaj más grande del mundo lo celebrarán los 500 infectados leves y aislados en un hotel de Tel Aviv. La pandemia propicia un acercamiento para el intercambio de presos, prisioneros y cadáveres entre Israel y Hamás. El primer ministro británico, ingresado en cuidados intensivos, delega el gobierno en el hijo de un judío checo refugiado. Estos son los temas que trataremos en esta primera parte de las noticias que darán paso a la agenda cultural. El Ministerio de Salud israelí anunció que la cifra total de fallecidos por la enfermedad COVID-19 ascendió a 71 en la mañana del miércoles, 11 nuevos casos en 24 horas. El número de casos infectados por coronavirus desde que comenzó la epidemia se eleva a 9.404, de los cuales 147 son graves. Entre ellos, 122 con respiradores artificiales y 199 en condición moderada. Ya son 801 los que se han recuperado de la enfermedad. Como informábamos ayer, el Gobierno aprobó el cierre total del país, prohibiendo el movimiento entre pueblos y ciudades, excepto en casos excepcionales, hasta el viernes por la noche. Los negocios permanecerán cerrados y se insta a los ciudadanos a permanecer a una distancia máxima de 100 metros de sus hogares. Bueno, este es, como decimos, el parte diario, y ayer la verdad que acertamos bastante con la predicción porque habían subido en las anteriores 24 horas 9 muertos, llegando a los 60, y pues la tendencia se confirma, sigue ascendiendo al mismo ritmo de crecimiento, es decir, que en este caso hoy ya son 71 los muertos. Así que, como también es de suponer, pues antes de que se acabe Pesaj, incluso antes de que superemos este fin de semana, seguramente se habrán superado el primer centenar de muertos israelíes, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, adelantando en muchos casos a otros países, pero como también hemos conocido, pues hubo un sector de la población que se resistió al confinamiento y a las medidas, el sector ultraortodoxo, que es el que mayor peligrosidad tiene en estos momentos. Ahora mismo pues hay un confinamiento muy estricto, se puede decir un toque de queda que empezó este miércoles, y que se va a levantar solamente, creo que el viernes a la mañana o al mediodía, para que regresen a sus hogares las personas, con todas las tiendas cerradas incluso, y con la prohibición de salir del vecindario, es decir, de a más de 100 metros de los hogares donde se está en estos momentos preparando, casi cuando ustedes escuchen ya, celebrando el inicio de la festividad de Pesaj, que tendrá este año unas características muy especiales para todo el mundo judío, incluso en Israel. El gobierno de Israel dispuso que toda la población deberá celebrar Pesaj en sus casas para evitar la propagación del coronavirus. Pero habrá un grupo de exceptuados y se trata justamente de personas infectadas con el COVID-19 que podrán realizar la cena tradicional en comunidad. Se trata de aproximadamente 500 ciudadanos que realizan el aislamiento en el Hotel Dan Panorama de Tel Aviv, uno de los destinados por las autoridades para alojar a pacientes de coronavirus con síntomas leves. Paradójicamente, estos pacientes serán los únicos que podrán celebrar Pesaj en compañía de cientos de personas. La ceremonia será presidida por Rubén Setzer, un rabino infectado con coronavirus que está a punto de cumplir su etapa de aislamiento. Los asistentes se sentarán en mesas redondas y cada comensal dispondrá de un menú tradicional, matzá, panácimo, una agadá para seguir la lectura de la ceremonia religiosa
vino y jugo de uva. En una sala separada se reunirán 60 pacientes del sector ultraortodoxo que solicitaron realizar la ceremonia bajo sus reglas religiosas. Empresas privadas aportarán la comida, que se servirá en vajilla descartable y estará preparada atendiendo solicitudes especiales como platos sin gluten, bajos en azúcar o estándares de alimentos kosher. Bueno, es una noticia que no tendría que llamar la atención, pero que sí lo hace porque son, según anuncian, el Seder de Pesaj más grande del mundo que va a tener lugar este año. Aunque yo me imagino que habrá algún país en el mundo en el cual las leyes de confinamiento no serán muy estrictas y posiblemente allí, por ejemplo, Chabad, la comunidad religiosa, consiga sentar a muchas personas. Estoy pensando, por ejemplo, en Nepal, que no sé si tiene alguna política de confinamiento, porque allí siempre hay escaladores y mochileros israelíes que puede ser de que se sienten a una misma mesa, cosa que no sería nada recomendable. Pero lo que sí se da la casualidad que los casi 500 ingresados en este hotel Dan Panorama de Tel Aviv están todos ya contagiados y de forma leve, con lo cual no se exponen a ningún peligro de contagio añadido, y por ello pues podrán celebrar el Pesaj. Incluso entre ellos hay un rabino y incluso entre ellos hay unos 60 ultraortodoxos que van a hacer una ceremonia un poco más especial, como es costumbre entre ellos, en un salón aparte. Así que, bueno, este va a ser un Pesaj que todos vamos a recordar, la mayoría por haber estado casi solos en casa o con poca compañía, otros porque nos ha faltado la figura del patriarca de la familia que siempre dirige la ceremonia, otros que lo harán utilizando tecnologías como Zoom y otros, como en este caso estas personas, que podrán celebrarlo como tradicionalmente se venía haciendo. Israel se mostró dispuesto a negociar con Hamás la recuperación de los cuerpos de 2 soldados caídos y retenidos en Gaza desde la guerra de 2014, lo que podría indicar un acercamiento con el grupo islamista en un momento de emergencia en el que ambos buscan contener el coronavirus. Según medios locales israelíes, Hamás estaría dispuesto a tratar un posible intercambio de presos a raíz de la crisis por la pandemia. Uno de los temores es que ésta se propague entre los miles de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. La semana pasada, Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, aseguró en una entrevista televisiva que estaba abierto a explorar vías para conseguir la liberación de los presos ancianos y enfermos como parte de una iniciativa humanitaria en la situación de excepcionalidad actual. Hamás retiene los cadáveres de los soldados israelíes Hadar Goldin y Oron Saúl, capturados en una operación militar en Gaza durante la guerra de 2014. En el enclave también hay 2 civiles israelíes con problemas mentales diagnosticados que entraron allí por su propio pie y cuyo paradero exacto se desconoce. Bueno, ojalá sea así, ojalá que esta situación tan compleja en el mundo entero propicie un acercamiento y una negociación, al menos como iniciativa humanitaria, para que los retenidos, incluidos cadáveres retenidos por Hamás, sean parte de un intercambio por prisioneros mayores de edad o que estén más expuestos a ser enfermos por esta pandemia. Ya hemos visto cómo esta terrible epidemia pues ha tenido algún efecto colateral bastante positivo, como la disminución de la contaminación atmosférica no solamente en ciudades, sino en países enteros. También a nivel social, un acercamiento
entre las personas, una solidaridad que vamos a ver si se mantiene también cuando se desescale, que es el verbo que actualmente se utiliza para el final de la cuarentena. Y como digo, ojalá que una de las consecuencias que tenga esta situación sea que por lo menos se dé una respuesta a los padres de estos 2 soldados que han fallecido hace 6 años y que no han podido enterrarlos como es debido. El primer ministro británico, Boris Johnson, que permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital londinense al empeorar su salud por el COVID-19, ha delegado el mando al titular de Exteriores, Dominic Raab. El padre de este último, un checo de origen judío, arribó a Gran Bretaña en 1938 a los 6 años como refugiado. Falleció de cáncer cuando Raab tenía 12 años y su madre lo educó bajo el culto de la Iglesia de Inglaterra. Por su parte, el nuevo líder del Partido Laborista Británico, primero de la oposición, Keir Starmer, presentó el sábado en su discurso de aceptación del cargo sus disculpas a la comunidad judía por el antisemitismo denunciado en sus filas, una mancha que prometió erradicar. Sí, bueno, el padre del ministro de Exteriores, Dominic Raab, era uno de estos niños del famoso Kindertransport, es decir, que el delegado diplomático en Praga del Reino Unido, Nicholas Winton, organizó para llevar niños sin sus padres para ponerlos a salvo en el Reino Unido. Y de esa manera, pues el que fue el padre de Dominic Raab se salvó cuando tenía apenas 6 años de edad, tuvo esta familia y falleció cuando Dominic tenía apenas 12 años. Por lo tanto, el actual ministro no ha sido educado en el judaísmo, pero sí que me imagino que tiene cierta sensibilidad hacia el tema. De todas maneras, en la historia de Gran Bretaña o Reino Unido, según como se ha ido llamando en distintas épocas, hay ya antecedentes muy históricos, muy importantes, con un primer ministro que estuvo al frente del país, disraeli, que era de origen judío y muy conocido por ello. Bien, pues aquí finalizamos las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Antes de comenzar la agenda cultural, nos despedimos, Jorge. Sí, bueno, yo ya voy a aprovechar, aunque tampoco van a haber noticias de los lunes este principio de semana, así que lo hago un poco en nombre de todos. Estas son las últimas noticias que van a escuchar hasta el lunes por la tarde-noche. Así que les deseamos a todos Hag Pesach Kasher Usameach, que tengan una Pascua kasher y alegre, y por supuesto cuídense y quédense en casa. Comenzamos la agenda cultural de estas noticias que cierran una semana diferente, no solo ya por el coronavirus, sino por la celebración de Pesach, una celebración extraña, como han podido comprobar los oyentes que nos vengan escuchando desde la primera parte de estas noticias. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que estén muy bien y que que celebren este Seder lo mejor que puedan. Esperamos que con amigos, con familia, y si están solitos, pues que les aconsejamos que escuchen, por ejemplo, Radio Sefarad para que les sirva de compañía. Por ejemplo. Y sobre Pesach, precisamente, Alex, versa la primera noticia de esta agenda cultural. Nos referimos a una propuesta que nos llega desde Yad Vashem que se titula Y lo contarás a tus hijos, y nos habla de Pesach antes, durante y después de la Shoah. Es una muestra muy interesante que nos habla de
de cómo se celebraba Pesaj antes de la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial y la Shoah y después del Holocausto. Hay fotografías, pequeños textos, objetos como por ejemplo una Haggadá de Pesaj dibujada por Elimelech Landau, de 17 años, recordada de memoria por su padre. Su padre recordaba de memoria la Haggadá y el hijo la dibujó y la escribió mientras toda la familia permanecía escondida en Borislav. O, no sé, hay fotografías de cómo se hacía matzot de manera clandestina en los guetos y después en los campos de refugiados, imágenes muy muy interesantes que seguro que les van a inspirar en este Pesaj, como tú decías, tan especial. Pues con esa apertura de agenda continuamos hablándoles de más eventos o otras circunstancias que estos días tenemos que comunicarles. Raquel, cuéntanos. Pues vamos a invitarles a una videoconferencia que se llama La Nueva Normalidad. Va a impartirla Milton Cohen Enríquez, que fuera embajador de España embajador de Panamá en España hasta el año 2019 y él ha estado en Radio Sefarad en otras ocasiones y en este caso es el invitado del Jewish Business Club para ofrecernos esta conferencia que, como les decimos, se titula La Nueva Normalidad y que tendrá lugar por videoconferencia el próximo 13 de abril a las 7 de la tarde, hora española, hora de Madrid. Así que les invitamos a unirse a esta propuesta que nos llega desde el Jewish Business Club, que siempre están haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo esta conferencia que como les decimos les animamos a compartir y que les animamos por supuesto a asistir virtualmente. Bueno, pues una reunión virtual que da paso a la última noticia de esta agenda cultural de la semana. Que nos llega en forma de vídeo. Es una anécdota que vincula a Ben Gurión con Pesaj, una anécdota de la que ya hablábamos tú y yo hace tiempo en las noticias de los lunes, cuando a Ben Gurión le preguntaron cómo era posible hablar de identidad judía siendo los judíos tan diferentes y de tan distintas procedencias y culturas. Y él estaba en un viaje en Estados Unidos y no les desvelamos la anécdota para que disfruten de este vídeo que nos llega desde el Comité Judío Latinoamericano y que les ponemos para que sonrían y reflexionen en torno a lo que contestó Ben Gurión a esa pregunta. Bueno, pues con esa invitación a ver el vídeo que Raquel nos cuenta, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana. Pesaj Sameach, que disfruten mucho con lo posible y cuídense, por favor.